Parecería que la historia se repite cada cierto tiempo. Lo único que cambia son los protagonistas, pero los mismos problemas reviven constantemente, sin una solución definitiva. Eran los inicios de los 90, y los niveles de inseguridad preocupaban en casi todo el Ecuador, particularmente en Guayaquil, algo que hoy en día suena familiar. Pero además el Ecuador venía de atravesar tiempos complejos, con la actividad de grupos subversivos en las calles. El gobierno estaba al mando de Sixto Durán Ballén, quien dictó un decreto para la movilización de Fuerzas Armadas en territorio y así reforzar la lucha contra el crimen. Pero este reportaje no se trata particularmente sobre el golpe de la delincuencia de esa época, sino sobre los excesos cometidos en uno de los operativos ejecutados dentro de todo este contexto. Una serie de hechos perdidos en los reportes periodísticos de esos años y que con el tiempo han sido olvidados para casi todos, menos para las presuntas víctimas de una injusticia. Aún había oscuridad cuando inició la incursión militar ese 6 de marzo de 1993 en el Batallón del Suburbio. Fue entre las 4 y las 5 de la mañana. Personal del Ejército, Armada y Fuerza Aérea ingresó sigilosamente desde la calle 40 hasta la K. Los militares buscaban desarticular un supuesto grupo subversivo llamado Sol Rojo. Este pequeño colectivo de ideología comunista, marxista y maoísta también se lo conocía como Puca Inti. Las autoridades de esa época le atribuyeron infiltración en manifestaciones y atentados como la destrucción de una torre eléctrica en Quito, algo que sus miembros después negaron. Esa madrugada fue sorpresa para nosotros. Víctor Panchana vivió esos momentos en el batallón y recuerda cómo fue neutralizado por los militares encapuchados. Yo estaba en la casa cuando escuché que explotó la puerta, ¡bum!, y se metieron. Y como yo era el único que estaba ahí, me encapucharon y me amarraron. Antes yo no alcancé esposa, solamente me amarraron con cabo, me encapucharon y me sacaron así, ahí estaba la zanja, hasta que pasaba recogiendo el camión a todos los que iban a llevarse. Camina. Así pasó con decenas de moradores más de este lado del Batallón del Suburbio. Los detenidos de esa época. Aquí estoy yo. Al revisar los recortes periodísticos de la época, José Zambrano recuerda también a familiares que fueron asesinados en este operativo. Allí se dieron 3 ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas eran Olmedo y Miguel Caicedo, y también Wilmer Zambrano, todos tíos de José. El relato de sus allegados y el de la investigación de Fiscalía describen que los militares ingresaron a sus respectivos domicilios, pero hubo resistencia y forcejeo con las víctimas. Al querer terminar el pleito con ellos, los uniformados realizaron varios disparos hasta liquidarlos. Ellos pensaban que era algún asalto que le estaban haciendo. O sea, eso nos comenta la esposa. Entonces mi tío trató de reaccionar y fue cuando fueron eliminados. O sea, los estaban acusando directamente de pertenecer a grupos subversivos, de pertenecer a ser traficantes, de ser jefes de banda de delincuentes y todas esas cuestiones. O sea, directamente fueron hacia ellos a eliminarlos prácticamente. 39 personas fueron detenidas esa madrugada. Ellas fueron llevadas a la base San Eduardo de Guayaquil, perteneciente a la Infantería de Marina. No hacían nada. Max Ortega Ríos tenía apenas 13 años y se lo llevaron detenido junto a sus 4 hermanos y padre. Nos detalla cómo los habrían torturado en el trayecto. Cuando nosotros salimos de aquí, fuimos trepados salvajemente a los camiones de las Fuerzas Armadas, específicamente de la Infantería de Marina. Ahí nos pisoteaban, iban parados encima de nosotros, nos daban con el casco que ellos usaban, nos daban en el estómago. A mí, en lo personal, me cogieron y me callaron con balas de fusil las costillas. Ya al interior de la base, los moradores del batallón describen crudamente cómo habrían sido agredidos. Y usted se puede imaginar que yo despertar y ver en mi cuarto full marinos, militares, y era que me tenían con esas cosas como puntas, en mi barriga me le hincaban. Por ejemplo, está el caso de Patricia Larrea. Ella nos cuenta que tuvo que soportar golpes, patadas y agravios dentro de la base, además de amenazas contra su vida y la de su hija,
aún en gestación. Nos pegaban, no veían nada, nos pegaban, nos maltrataban, nos daban duro. Le digo yo, por eso estuve bien mal con mi embarazo. Casi yo aborto, se me viene mi muchacha antes de tiempo. Víctor recuerda una dinámica muy particular que habrían utilizado los militares. Amarrado, encapuchado, parado así, te llevaban un estanque ahí y ahí te golpeaban en la barriga y te clavaban de cabeza. Pero el tanque con corriente. Ya cuando te ahogabas, te sacaban, te jalaban. Y así los relatos se extienden a lo largo de nuestra visita a este punto del batallón del suburbio. Las dignidades judiciales de la época iniciaron una investigación en 1994, pero poco tiempo después el caso se archivó sin encontrar culpables. Pasaron los años sin tener acciones por parte de la justicia en Ecuador, y en 2006 las familias de los ejecutados llevaron este caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. En 2007, en una siguiente instancia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica determinó la vulneración de derechos contra los muertos del batallón. Principalmente se ordenó una reparación económica para las familias de los 3 ejecutados. Dentro de la sentencia de la Corte se determinó que el Estado ecuatoriano debe investigar los hechos relacionados al operativo aquí en el batallón y haya responsables. Pero la justicia ha caminado lento. 3 procesos se han abierto por este caso, que aún se mantiene vivo tanto en la memoria de este barrio como en la de sus víctimas. Claro, ya estaban en el patio los militares. No que tocaron la puerta, entraron perros, todo. Luis es hermano de Max. Al conversar con él pudimos evidenciar que esa cicatriz sigue abierta. Bueno, algo que nadie le deseo que le pasen, ¿no? Caer en manos de los militares. Qué cosa seria. Recordar es cosa dura, ¿sabes? El maltrato adentro que tuvimos nosotros. No se lo deseo a nadie, ¿no? Es duro lo que pasamos allá adentro. No somos tomados en cuenta. La sentencia de la Corte solo reconoció como víctimas a los 3 ejecutados. Por eso la mayoría de los 39 detenidos se organizaron y buscaron una defensa para también ser reconocidas como tales y llegar a una reparación por todo lo que significó esta vulneración en medio de una serie de hechos de los que aseguran ser víctimas. Pero su abogado Gustavo Abeiga nos explica que a pesar de la sentencia de la Corte, la investigación aún no prospera. Porque ¿cuál es el detalle de este caso? Como es un caso de violaciones de derechos humanos, o en este caso se configuraría un caso de lesa humanidad, no prescribe este caso. O sea, puede estar abierto el tiempo que sea necesario, está a la luz, 29 años de investigación y está igual. O sea, no el caso del operativo en el batallón se reabrió específicamente en 2010 y pasó por las manos de distintos fiscales desde entonces. Esta investigación nos trae a Cuenca para dialogar con Esteban Coronel, a quien se le asignó el caso en febrero de 2021. Producto de una grave conmoción interna. Pese a la queja de las víctimas, Coronel asegura tener el 70% de este rompecabezas, pero aún aparecen complicaciones. Sí, principalmente cuando intervienen cuerpos de seguridad tan herméticos como son las Fuerzas Armadas. No se puede obtener información precisa y exacta. Muchas veces alegan que son archivos secretos, por otra parte que esa información no existe. Visión 360 también ha palpado ese hermetismo por parte de las Fuerzas Armadas. Solicitamos una versión al actual Ministerio de Defensa y al Comando Conjunto para conocer qué tipo de información se ha podido entregar, pero no hemos recibido una respuesta. En más de una ocasión, este equipo periodístico se contactó con José Gallardo, quien fue ministro de Defensa del gobierno de Durán Ballén cuando ocurrió el operativo. A pesar de que lo buscamos con la finalidad de obtener su versión a través de una entrevista frente a nuestras cámaras, Gallardo solo accedió a contarnos los hechos vía telefónica, donde nos dijo que no recuerda que la ejecución de la acción militar se dio para desmantelar al Grupo Sol Rojo en el batallón, pero sí nos relata cómo se habría dado la muerte de las 3 personas. Habían sido recibidos a tiros, se había producido una acción de choque entre la fuerza pública y los delincuentes.
El exministro agrega que los oficiales encargados de la época tuvieron que haber investigado sobre las vulneraciones a los detenidos en la base San Eduardo. Pero la versión de las Fuerzas Armadas sobre los ejecutados y los torturados solo se puede conocer en cierta medida por lo que ha recabado Fiscalía. Es que existe un enfrentamiento entre los señores Caicedos, que fueron asesinados, y las fuerzas del orden. Y eso ha sido descartado, porque lo que existió fue la incursión clandestina con explosivos a este domicilio y que no existió tal enfrentamiento. Otra de las interrogantes era la presencia del grupo subversivo Sol Rojo en esta zona de Guayaquil. Coronel indica que 2 de los ejecutados tenían antecedentes, pero la investigación no ha podido determinar o descartar la existencia de esta agrupación o los nexos de alguno de los detenidos con Sol Rojo. Nexos puestos en tela de duda también por Billy Navarrete, titular del Comité Permanente por los Derechos Humanos. Nosotros monitoreamos lo ocurrido en la 40 de la CAE en el 93 y la mención de este aparente grupo subversivo vinculado a Sendero Luminoso en Ecuador y particularmente en Guayaquil, y nunca tuvimos constatación de que eso sea real. Fue una amenaza que se mencionó en muchas ocasiones para justificar operaciones estatales, específicamente de las Fuerzas Armadas, a partir de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, pero nunca hubo evidencias. Lo recibimos como hermanos. Sin embargo, José Gallardo nos cuenta que la agrupación Sol Rojo existió, debido a que él mismo estuvo en un evento de desarme junto a sus integrantes. Claro que existió aquí al menos de lo que yo fui un testigo directo, porque firmé en nombre del gobierno un convenio con Sol Rojo para que cesara su actividad aquí en Quito. Eso sí, recuerdo, hay fotografías en la prensa, sí señor, pero aquí en Quito. La Fiscalía ahora habla de otros mecanismos de reparación dentro del Estado ecuatoriano que las víctimas pueden iniciar. Podrían encaminarse a través de la Secretaría de Derechos Humanos o la Defensoría del Pueblo, pero algunos de ellos ya han perdido la esperanza de tener justicia. Porque le digo algo que, vuelvo y repito, estamos luchando contra el Estado. La máxima autoridad del país es el Estado. Prácticamente como que se pierde la esperanza. Casi 30 años después, los moradores de estas calles del batallón pueden hablar abiertamente sobre lo que pasaron. Y de las investigaciones no sé cómo van. Lo exponen, pero tratando de llevar el peso de la tortura y los oscuros días que atravesaron. Muchos esperan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dé trámite para que su caso pase a la Corte y así obtener justicia. Aunque algunos de ellos aseguran que no hay sentencia que remedie totalmente todo el trauma y el daño ocasionado a los ejecutados y torturados.